Estamos con el doctor Daniel López Rossetti. Tiene un libro que es Recetas para vivir mejor y más tiempo. ¿Por dónde deberíamos empezar con este libro? Lo primero es, ¿vamos a vivir más necesariamente? ¿Cuánto el tiempo de vida es genético y cuánto es ¿Qué tenemos en nuestras manos para vivir más? Después vemos si mejor. Un porcentual genético es discutible entre el 10 y el 20, quiere decir que el 80 o 90 es epigenético, es lo que modifica la genética. Pero mi abuelo murió a los 77 y no sé qué. ¿Cuánto? Viste que uno inconscientemente, si mi viejo murió a tal edad, mi abuelo a tal edad, yo más o menos tengo el boleto picado cuando vaya llegando a tal edad. ¿Está bien eso o no? No es así. Y si tu producción, en lugar de invitarme a mí, lo hubiera invitado Hipócrates, sí, en edad avanzada estaría sentado acá donde estoy yo con 80 años. Y vos le dirías, discúlpeme, Hipócrates, dígame cómo usted tiene 80 años y viajó en el tiempo 2500 años para venir ahora a hablar con Diego acá. Y te contestaría, te contestaría varias cosas, pero si le preguntás qué come, sí, y mire, como lo que hay en la isla de Kos. Así que como frutas, como verduras, tomo mucha agua, comemos pescado, vio que es una isla, es un lugar de pescadores, así que levantan las redes, comemos mucho pescado, pero también el aceite de oliva, y vos te descubrirías que comió siempre la dieta mediterránea. ¿Y usted qué hace? ¿Va a algún gimnasio? Te va a decir, no, el gimnasio acá no, hay más en Atenas, ¿no? Más escuelas de Atenas. El tema de los abdominales no es tanto en esta isla, es más en Claro, Atenas. no, acá, pero yo sí camino todos los días porque voy desde el puerto y desde la muralla de seguridad, de cobertura de la isla, y voy hasta la Asclepión, así que... Tengo que subir escaleras. No, es un camino, son como 3 kilómetros para pendiente arriba, atiendo durante todo el día, después bajo, y cuando cae el sol me acuesto y me voy a dormir. Y la verdad que duermo bien, y te daría un montón de recomendaciones, y de ahí nace todo lo que es el corpus hipocrático, aunque sea algo extraordinario. El promedio de edad está aumentando, el promedio en términos extendidos, porque siempre está el tema del abuelo que vivió tanto y tomaba esperidina y fumaba Avanti, eso yo conocí. Así que, ¿viste? Pero también conocimos mi abuelo falleció joven a los 42 de un ataque cardíaco, pero exactamente que tenía, y nadie sabe si el colesterol. Yo me acuerdo, Daniel, mi vieja, que es médica, contándome que descubrió que tenía colesterol, digamos, ya de grande, porque no existía medirse el colesterol. Claro, bueno, ¿No? sí, claro. De todos modos, hoy hay cosas que son muy interesantes. Vos me dijiste de dónde... Yo ese libro, cuando lo puse todo en la mesa, dije, no, acá me equivoqué. Lo que puse tiene 4 partes. Y uno es filosofía de vida, otro es alimentación, otro es actividad física, otro calidad del sueño. Y la verdad que esas 4 patas de la mesa, si las llevas más o menos bien, vivís mejor. Si vivís más tiempo, no, puede ser que sí, puede ser que no, pero vivís mejor. Y me había equivocado porque la última parte, la cuarta, era filosofía de vida. Y cuando lo vi sobre la cama, porque a mí me uso mucha lapicera y imprimo, ¿viste? Y lo puse los capítulos ahí y dije, no, esto es un error. Porque... Y él me está preguntando, ¿por dónde empiezo? Y tenés que empezar por lo que yo me equivocaba y ponía al final, que es filosofía. ¿Qué es filosofía de vida? Y filosofía de vida es inteligencia emocional aplicada. Es realmente lo que desde Confucio, sin ninguna duda, en Oriente, sin ninguna duda, pero en nuestra cultura occidental, en lo que tiene que ver en Atenas, y bueno, fue revolucionario. Esos 3 muñecos que aparecieron, Sócrates, Platón y Aristóteles, cambiaron todo, vinieron de los presocráticos, de estudiar el cosmos y de dónde veníamos, a ocuparse del hombre. Y después aparece otro, un poquito más tardío, pero también interesante, que es Zenón de Sitio. Y Zenón de Sitio ya es... el más científico era Aristóteles, lejos. ¿Pero qué nos recomendaría? Porque me gusta este juego donde vos podés interpretar casi como un medium que nos ve a nosotros acostarnos tarde, estar sometidos a pantallas, a mucho estrés laboral, comemos lo mejor que podemos, hacemos todo el ejercicio que podemos. ¿Qué tiene más para nosotros el Señor? En el caso de Zenón de Sitio, mucho, porque toda la filosofía estoica es filosofía para vivir bien.
y tiene algunas herramientas extraordinarias. La dicotomía del control, ni hablar. ¿Qué es? La dicotomía del control es saber lo sabemos todos, ¿eh? Toda la filosofía de vida la conocemos todos. La única diferencia es que no sabemos que existe, no le conocemos el nombre y no la aplicamos. Pero vos hablás de herramientas filosóficas de vida y no vas a decir ninguna novedad. Pero te obligo a hacer un zoom. Danos un ejemplo en nuestras vidas neurotizadas. Bueno, la dicotomía del control, ¿qué puedo modificar y qué no? Podemos hablar horas de eso, es un way of life, es una forma de vida. A mí me ha salvado, me ha hecho muy bien. Yo vengo de una etapa de estrés que hasta me enfermé de tuberculosis. ¿Querés contarnos, ponete de ejemplo y cómo hiciste? Bueno, en el año 91, agosto del 91, 11 de agosto del 91, yo junté mis primeros garbanzos, tenía un Fiat 600. Y bueno, trabajaba haciendo domicilio. Con por el portafolio. Claro. Y pude pagarle un viaje a mi papá, a mi mamá, a Europa. Y para mí era un gustazo, una cosa... Yo ni tenía pasaporte, digo, en ese momento. Y para mí fue una satisfacción enorme, incluso una gran alegría, porque con unos amigos conocidos que eran pintores, se quedaron en la casa de ellos, de mi papá y mi mamá, y la pintaron. Entonces, cuando volvían iban a tener la casa pintada, una cosa muy linda. Lo cuento ahí. Y bueno, da que un día me llamó mi papá, yo no tenía la mejor relación, no la mejor relación, sino era otra época, y de golpe no era una persona que me diga te quiero, era otra época. Y bueno, a lo mejor habría otros que sí, pero no era eso. Pero lo cierto es que me llamó un día agradeciéndome. Una cosa muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Me imagino la idiosincrasia de esa época de la generación de tu viejo, no era ni del abrazo, ni de... No, y hablar de línea para darme las gracias. Y aparte yo le había dado unos manguitos, qué sé yo, se compró un reloj, mi mamá me dijo que estaba bárbaro. Al día siguiente me llama mi mamá que mi papá había muerto en el lobby del hotel de paro cardíaco, de muerte súbita. Bueno, en ese momento no era como ahora que el pasaporte lo sacas enseguida. Fui al departamento central, bueno, Interpol, el fallecimiento de argentino en el exterior, me dieron el pasaporte enseguida, fui a buscar el cuerpo. Te imaginás, te lo voy a hacer corta. Volví con el cuerpo de mi papá, con mi mamá. Bueno, todo un tema. Eso fue 91, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y 5 meses después, 14 de enero, te lo estoy sintetizando, ¿no? Te imaginas lo que transpiré. Y el 14 de enero estaba en la Lucila del Mar y me empiezo a sentir medio raro. Y bueno. ¿Qué edad tenías? Y tenés que sacar la cuenta. Hoy tengo 68, el año que viene voy a cumplir 70. Sí. Sacá la cuenta vos, yo soy médico, con los números soy malo. Nací en el 57, nací en el 57. Y esto fue en el 91. Principio del 92, empiezo con malestar, me automedico, no mejoro. Me pongo el estetoscopio en la espalda, me doy cuenta que del lado derecho no estaba bueno lo que escuchaba, no había mucha medicina en la Lucila, fui a Mar de Ajó, no estaba el radiólogo, pero estaba un técnico, le dije que era médico, le digo, mira, sacame una plaquita, la placa me creyó que era médico, en ese momento yo no era conocido, ¿no? Y vi la placa, tenía un derrame pleural derecho, no tengo la tranquilidad de la ignorancia, me pasaron por la cabeza los diagnósticos diferenciales, incluyendo cáncer, VIH, VIH y todos los que te puedas imaginar. Conclusión, me di cuenta que me tenía que volver, yo estaba con los 3 pibes, con mi señora. 34 años tenías. 3, 4, bueno. Qué pendejo eras, Daniel, ¿eh? Sí. Y eras todo un hombre, pero eras pendejo. Y ya tenía 3 chicos, sí, estaba con mi señora. Y sí, Diego, sí. Y ahí lo llamé a Carlitos Cejas, un cirujano, trabajábamos juntos, él era del Castex. Y le dije, mira, me pasa esto, me vas a tener que chuzar. Chuzar es que te meten la aguja, ¿viste? Punzar. Punzar, sí. Nosotros le decimos chuzar. Y le dije, mira, me pasa esto, qué sé yo. No hablamos demasiado. Volví y un sábado a la mañana llegué y fui, y me chuzó. Me puso y me sacó un pedacito de pleura para mandar a analizar, etcétera. Ni me dijo nada, ni yo le dije nada a él, porque mirábamos el tubito para ver qué venía, porque si venía determinadas cosas, no lo voy a decir, pero determinado color ya te podría decir que hay sangre, que hay metástasis, que hay implantes pleurales, lo que fuera. Pero no, era limpio, citrino, como este agua que está en este vaso. En ese momento estaba la fundación esta ahí cerca de
sobre Santa Fe, cerca de la rural de la Sociedad de Tuberculosis. Ahí se analizó la muestra y el diagnóstico fue tuberculosis pleural. La tuberculosis está producida por un bicho, el Mycobacterium tuberculosis, que generalmente toma los bronquios. Pero puede tomar pleura, puede tomar hueso, que genera el mal de Pot, puede tomar glándulas, puede tomar cerebro, distintas formas. A mí me tocó una que no es frecuente, es el 1 o 2% de la forma de tuberculosis, no cursa con expectoración y tuve 18 meses de tratamiento. Y bueno, me aplicaba las inyecciones. ¿No estaba erradicada la tuberculosis? No, hoy hay un montón. Lo que pasa es que la gente no se anima a decirlo. Hoy particularmente hay mucha tuberculosis. Había aumentado, leí eso, ¿no? Que sí, hay un montón y aparte tiene un tema la tuberculosis, es que el hacinamiento, las condiciones ambientales Claro. no Entonces, ayudan. Y volvé a tu historia entonces. Y bueno, ahí hice la medicación, 18 meses, más largo. El problema actual de la tuberculosis es que vos tenés un chiquito de un barrio carenciado con tuberculosis, la mamá viene a buscar el medicamento al hospital y mejora en muy poco tiempo, porque una medicación adecuada contra la tuberculosis, el joven, el pibe o lo que fuera, a los 20 días es otro, se le fue esa transpiración, ese decaimiento, esa fiebre, empieza a mejorar y después abandona la medicación. Ese es el tema. Pero espera, entonces vos 18, ¿qué te enseñó eso? Porque vos veníamos hablando de cómo vivir más y mejor. El sufrimiento siempre enseña. ¿Por qué nos contás en primera persona esto? ¿Qué te significó y qué te modificó? Mucho, porque vi la vida de otro modo, es decir, muchísimo, y a mí eso me ayudó. Y pasa por la filosofía de vida, por eso ese libro, y uno que va a salir en X tiempo, estoy convencido de eso. Es más... ¿Cómo viste la vida después de ahí? Distinto, Mira, el dolor enseña, como el fracaso. O sea, el éxito es relativo, pero el dolor Porque enseña. vos venías de la omnipotencia total, de puedo ya pagarle, invertir los roles, puedo ser papá de mis papás, les puedo pagar el viaje, les puedo dar guita, puedo hacerlos felices. Y después el péndulo de la vida, el otro día parece que tu papá tiene un paro cardíaco y después 4 meses después vos tenés... Tuberculosis. No la tenés atada, Daniel. No la tenés atada y eso es muy importante, ¿eh? La vida comienza y termina cada día. El éxito en términos de justificar que el éxito es vivir bien, porque si no decimos que es éxito, no se mide al final de la vida. Al final de la vida es tarde. El éxito se mide al final del día. Yo hoy lo mido diariamente. Y eso tiene que ver con la filosofía estoica. Eso lo aprendí ahí. Y aparte me pude dar gusto. Yo el año pasado fui a la isla griega de Kos. O sea, yo no fui a Mykonos o a Santorini o a Patmos o a Rodas, pero fui a Kos. No es un lugar que conocen pero todos. Mira, es interesante porque estamos con Daniel López Rossetti, recetas para vivir mejor y más tiempo. Y yo pensé que íbamos a empezar con hacer cuádriceps en el gimnasio por la sarcopenia y demás. Y nos encontramos, seguramente está eso, pero lo que nos encontramos es que con un viaje de una búsqueda interior mucho más potente que vos estás planteando. Bueno, sí, pero aparte lo hacemos en el hospital. En el hospital hay el PROMES, el Programa de Manejo del Estrés. Estrés es sinónimo de sufrimiento. Después podemos hablar difícil, pero estrés es sufrimiento. Y Siddhartha Gautama dijo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Es buena explicación, el dolor es inevitable. Mi viejo se murió. El sufrimiento es como yo después lo manejé. Y todo eso, el estoicismo, la filosofía... Mi mamá tenía estoicismo sin saberlo más que yo lo tuve que aprender, Diego. Pero bueno, se puede aprender, Me dio un gustazo yendo a la isla de Kos, un gustazo. Estaba en el Asclepión, fui a una madrugada y me leí el juramento hipocrático. Yo sentía nada más que el viento, una cosa hermosísima. Trata de describirlo, vos tenés buen lenguaje, muchas palabras. Volvé a ese momento y a ver qué te estás sintiendo ahí. Y yo estaba caminando cerca de la muralla de contención de la ciudad, de Kos, y después de pasar por el museo, quería llegar al lugar donde él daba sus clases, que hoy hay un ombú. El padre, el fundador, digamos, oficial de la medicina. Sí, el padre de la medicina, el juramento que hicimos acá en la UBA, o sea, una cosa muy linda. Y estar ahí para mí fue un momento, si estaba con mi señora, fue como un momento de silencio, de introspección muy, muy potente, y después subir el mismo camino que hacía él al Asclepeión, que era donde estaba el dios Asclepio, el dios de la sanación, el médico, y sus hijas, ¿no? Panacea e Higa.
Y de higa, bueno, todo viene del griego, ni que hablar en medicina. Higa viene higiene, que es para cuidarte antes de la enfermedad. Y la otra hermana, la otra hija de Asclepión, es panacea, como medicamento, una panacea después que te enfermaste. Y estar en el Asclepión, y a la mañana temprano y poder leer la traducción, porque te venden ahí esos gifs, viste, de el juramento hipocrático en griego y en los Hipócrates, ¿qué año hablaríamos? 2500 antes de Cristo. De acá para atrás, o sea, 500 antes de Cristo. Una cosa, 430. Una cosa extraordinaria, y aparte lo que hacía Diego, realmente hoy es de una actualidad abrumadora. Y hoy que se habla continuamente de la suplementación, de tomar esto, tomar lo otro, hoy en medicina no hay ninguna pastilla milagrosa, nada, prácticamente nada. ¿Cómo el Viagra? No, eso sí. Ah, te agarré, doctorcito, ¿eh? No, pero eso sí. El sildenafil, todo bueno, eso. Y bueno, esa es una de los grandes, no hay ninguna duda de eso. Fíjate que se buscaba para hacer dilatación de las arterias coronarias. Totalmente. ¿No? ¿Cómo se llama eso? Serendipia. Pero hay mucho en la medicina. Hay va mucho buscando una cosa, aparece otra. Y aparece otra. Bueno, Alexander Fleming encuentra la penicilina de ese modo. Las células espejo del cerebro, la serendipia, las células espejo tienen que ver con la empatía, y las encuentran unos en la Universidad de Parma, de donde viene el queso parmesano, y ahí había no me acuerdo el apellido, Tostano, tenían unos monos a los cuales ponían unos electrodos en la cabeza y estaban tomando la electricidad como si fuera un electroencefalograma, potenciales de acción. Y lo cierto, y sabemos incluso quién era de los investigadores que entró, el mono tenía adelante una canasta con bananas. Y el mono estaba conectado ahí, tranquilo, a los detectores que marcaban la actividad bioeléctrica cerebral. Y da que uno de estos investigadores agarra una banana y se la come. Y cuando se empieza a comer la banana, el mono no se enojó ni nada, pero los electrodos del sistema de detección empezó a marcar que tenía actividad cerebral. La misma actividad cerebral que habían visto que el mono tenía cuando era el mono el que agarraba la banana. Entonces dijeron, lo que se concluyó con eso, después hicieron muchas investigaciones muy interesantes, se llaman células espejo, neuronas espejo. Vos cuando movés tu brazo, se activan ciertas neuronas cerebrales. Pero cuando el de enfrente tuyo mueve un brazo, también se activan esas células neurales en mi cerebro. Es como espejado, son células espejo, no sé si logré explicarme. Sí, claro, se entendió bien. Porque al vos mover un brazo o una mano, tenés que activar en el cerebro 3 áreas neuronales. Uno es la que da la ideación del movimiento que vas a hacer, que es abstracto, pero es la ideación. La segunda es el área premotora, que te preparas para mover, y la tercera es el área motora. Del área motora salen los nervios que van a mover el músculo. Pero hay otra más que se enciende neuralmente junto con esas 3. Ahora, cuando vos haces ese movimiento y yo te estoy mirando, a mí no se me mueven las neuronas motoras, pero sí se iluminan las que se hubieran iluminado si yo estoy moviéndolo el brazo como vos. Y eso me permite empatizar. Por eso un aficionado que va a ver un partido de tenis disfruta más el partido de tenis porque está sintiendo, y eso para cualquier deporte o acción. ¿Por qué? Porque entiende el movimiento, porque en el cerebro no es él el que hizo el smash, pero lo siente con una potencia particularmente potente. Está buenísimo lo que estamos hablando con Daniel López Rossetti, recetas para vivir mejor y más tiempo. Vamos a pasar de la poesía a la prosa. ¿Qué hacemos concretamente en Habla el igual gimnasio? Que en la tele, está perfecto. ¿Qué hacemos en la... Es un psicólogo, no hay ninguna duda. Sí, doctor, yo me quiero llevar... A mí me gusta cuando vos vas al médico, porque el médico, a diferencia de nosotros los psicólogos que somos chamullos, te anota algo en un papel. Y vos tenés que tomar eso y vos decís, elijo creer. ¿Qué nos anotamos en el papel? ¿Qué nos vas a recetar de vivir más y mejor? ¿Qué tenemos que hacer? Conductas posibles, ¿eh? Mirá que acá somos todos neurotizados,
tenemos barreras de ingreso. ¿Te a acordás nuevas que cuando actividades? empezamos te dije que todo lo que yo puedo decir ustedes ya lo saben? A ver. Todo. No, pues empezá por donde quieras Pero y te voy a Manzotti, largar yo te digo, la saben Manzotti todas. te va a decir, sé que tengo que ir al gimnasio, pero no puedo arrancar. Me cuesta ese arranque. Decile algo, hablale. Bueno. Talk to him. Bueno, esto no es crolies, es decir, empezá a hacerlo despacito, hacerlo 10 minutos. A mí también vinieron pacientes y me dijeron, no, doctor, yo no puedo caminar. Pero como en su casa no camina, bueno, sí voy de un lado al otro. ¿Y no puede caminar a la vuelta, dando vueltas a la mesa del comedor? Sí. Bueno, de 10 vueltas a la mañana y 10 a la tarde. Cambia, ¿eh? Cambia. No vas a estar bien sin un movimiento físico, no solamente aeróbico. Aeróbico es cuando moves las grandes masas musculares durante bastante tiempo. Caminata rápida, correr, natación, bicicleta, esquí de fondo. Pero también fuerza muscular, central, por un montón de cuestiones biológicas. Alimentar el cuerpo es central. Eso Hipócrates te lo hubiera dicho acá. O sea, no hay ninguna duda. El sedentarismo, lo que no se mueve, se oxida. Ahora, también es cierto que no vas a hacer nada sostenido en el tiempo si no te gusta. Entonces buscala en la vuelta y hace baile. Anda Manzotti, ¿qué pensás vos de lo que te está diciendo el doctor? Porque hay comunicación directa y comunicación indirecta. A veces la comunicación directa la gente la rechaza más. Y si a veces, por ejemplo, si me hablara a mí el doctor, vos lo podés incorporar. Si te habla vos directo, hay un fenómeno de resistencia que ocurre. Pero quiero saber cómo te impacta lo que te dice. Él te dice en traducción en psicología sistémica, por ejemplo, meta mínima. ¿Qué sería eso pequeño, mínimo que podrías hacer para Hay cosas que las ponerte en cumplo porque movimiento? camino mucho, pero porque mi vida es así, no porque me proponga caminar. Yo camino bastante y Pero ella como aparte te lo está mido. yo ya hago. No, Él te está no, ¿Qué harías no, nuevo? no. ¿Qué harías nuevo? Te estamos haciendo terapia, dale. No, es que tengo que empezar a ir al gimnasio, tengo que hacer algo en términos, pero tengo que empezar a ir al gimnasio, lo hago hace 5 años. Pero está yendo al gimnasio. No, pero enuncia Pero no es que la no hace frase, falta ir tengo al que. gimnasio. No va al gimnasio, pero tiene que ir al gimnasio. Tampoco hago ¿Qué lo hacemos otro con él? o algo similar. No, Lo pero es que para internamos. empezar, la mayoría de la gente que va al gimnasio Sí. paga el año completo porque es más barato y Eso ya perdió lo la conté, plata. Lo conté en el otro programa, que llegué a pagar 2 años Claro, enteros no sirve. porque estaba y no fui durante 2 No, años. pero es más, viven de eso. Sí, es decir, viven del lucro cesante Del del lucro que cesante pagó. del que pagó, claro. Claro, porque tranquiliza los nervios. Vos Claro. pagaste eso y crees que te sirvió. Claro. Pero en realidad con una silla ya podés hacer ejercicio. Sí, con una es escalera verdad haces eso. ejercicio. Me Con bajé dos un botellas montón. con 2 botellas